¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Les damos la bienvenida aquí a La Otra Cara de la Moneda de Cable Noticias, el espacio en donde siempre le prometemos que analizamos las noticias de interés nacional, lo que nos importa a todos los colombianos, pero desde distintos puntos de vista, y usted allá en su casa hace su propia conclusión. Esa es la promesa de siempre aquí en La Otra Cara de la Moneda. Hoy con un tema interesante, parece muy técnico, pero nos toca nuestra cotidianidad, el día a día y sobre todo nuestro bolsillo, lo que nos duele a los colombianos. El gobierno nacional, el Ministerio de Hacienda anunció que aumentará el diésel en nuestro país. Será un aumento de 6.000 pesos, 2.000 a finales de agosto o a inicios de septiembre, dice el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. El próximo semestre, es decir, el primero de 2025, el primer semestre de 2025 otros 2.000 y el segundo semestre de 2025 otros 2.000 para ese aumento de 6.000 en el diésel, en el ACPM. Vamos a analizar entonces distintas aristas, distintas lecturas sobre esta decisión. Hay voces quienes respaldan al gobierno nacional y dicen que era necesario este aumento, que es una decisión económica adecuada. Sin embargo, otras voces, desde luego el gremio de transportadores, están rechazando la medida. Recordemos que fueron 13 reuniones en las que el gremio de transportadores y el gobierno nacional se reunieron para tratar de buscar consensos y un acuerdo sobre este aumento de la CPM y no lograron ese acuerdo. Por eso, de manera unilateral, el gobierno nacional le anuncia al país el aumento de la CPM. ¿Qué consecuencias tendrá este aumento? Ya las vamos a analizar desde distintas perspectivas. Antes de presentarles a nuestros invitados especiales, veamos una nota de contexto con lo que dijo el ministro de Hacienda y con los detalles de cómo va a operar este aumento. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que no hubo acuerdos con los transportadores en la discusión por el aumento del precio de la CPM. Que no pudimos llegar a un acuerdo con los transportadores porque los transportadores aspiran a que siga congelado y ya lleva 5 años congelado y eso no lo aguanta la economía colombiana. El jefe de la cartera de Hacienda además dijo que este incremento será de 2.000 pesos y empezará a regir desde finales de agosto o inicios del mes de septiembre. Por su parte, gremios de transportadores de carga rechazaron la medida. El combustible pesa para el transporte de carga aproximadamente entre el 35 y el 42%, dependiendo de los costos totales de la operación de un vehículo. Actualmente el precio promedio del galón en Colombia es de 9.456 pesos. Según las estimaciones iniciales del Ministerio de Hacienda, debe llegar a un aproximado entre los 15.000 y 16.000 pesos antes de finalizar el año 2025, aumentando 2.000 pesos por semestre. Así como lo escuchan, debe llegar a 15.000, 16.000 pesos a finales del 2025 con este aumento progresivo, 2.000 pesos cada semestre del ACPM. Vamos a analizar entonces esta noticia con nuestros invitados especiales. Por eso saludamos hasta ahora a Henry Cárdenas. Él es presidente de Fedetranscarga. Henry, gracias por acompañarnos. Bienvenido aquí a La Otra Cara. Muchas gracias, muy amables. También está con nosotros Diego Cortés, economista, magíster, estudiante de doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional e investigador económico. Diego, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. También está con nosotros de manera virtual Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda. Doctor Londoño, bienvenido aquí a La Otra Cara de la Moneda. Gracias por su tiempo y su lectura. John, buenas tardes y es un gusto acompañarlos aquí en La Otra Cara de la Moneda. Gracias, doctor Londoño. Y también está con nosotros Andrés Arellanos, es presidente del Centro de Estudios Sociales Francisco Mosquera, del Partido del Trabajo de Colombia, también asesor económico. Gracias, Andrés, y bienvenido aquí a La Otra Cara de la Moneda. John, un gran placer, encantado de volver acá y esperamos tengamos un gran programa el día de hoy. Así es. Bien, Henry, quiero saber su visión desde el gremio de transportadores con esta noticia que anuncia entonces el gobierno nacional. Ya el ministro da los detalles de que aumenta el ACPM en 2.000 pesos a finales de agosto, es decir, en unos cuantos días o a inicios de septiembre. Esta decisión, ¿cómo les afecta a ustedes como gremio y desde luego esa premura, ¿no? Estamos hablando de en tan solo unos días entra el primer aumento a operar. Supremamente preocupados y más que todo porque el ministro de Hacienda no cumple la palabra. Él el día viernes 16 de agosto había quedado de que iba a hablar con el presidente Petro y nos reuníamos otra vez el gremio, los gremios que estamos en esa mesa de trabajo en donde buscamos un precio Colombia para el beneficio de todos los transportadores, para beneficio de todos los colombianos. Hoy
como ustedes han escuchado desde el día de ayer, el ministro Bonilla viene afirmando de que sube sin ningún tipo de acuerdos. Tristes nos ponen porque eso no fue lo que hablamos el día viernes. ¿Cuál es la afectación, Henry, de manera directa y sobre todo porque tienen unos pocos días para empezar a sentir ese aumento? ¿Por qué? ¿Cómo se ven afectados en ese sentido? Va a ser muy difícil que nosotros podamos trasladar tan rápido ese sobrecosto al generador de carga. Si nosotros hacemos la cuenta y subiendo 2.000 pesos el galón de ACPM, tendríamos que subir el 8% de la tarifa, cosa que el generador de carga, ¿qué tan dispuesto está para llegar a ese acuerdo en donde nosotros como empresas de transporte de carga le podamos cobrar de más a ese generador de carga? Yo creo que es importante y fuera muy importante que la ANDI estuviera acá con nosotros para que se comprometiera de alguna manera en respetar esta alza y que no vaya a afectar el bolsillo de los transportadores. Esa es la gran preocupación de nosotros, que nos va a afectar el bolsillo de nosotros como transportadores. Ya hablamos precisamente de esas consecuencias desde distintos puntos de vista, desde luego, pero quiero preguntarle, doctor Londoño, precisamente su visión. ¿Por qué desde su perspectiva es válido o no esta decisión de aumentar el galón del ACPM? ¿Es necesario que el gobierno nacional tome estas medidas económicas? Su lectura. John, yo quiero intentar ser muy claro. Esto no puede entenderse como una medida en contra de los transportadores. Como lo decía muy bien quien me antecedió en la palabra, perdón, no recuerdo el nombre, perdóname el irrespeto, no se puede afectar a los transportadores, pero sí tiene que subir el precio del ACPM. ¿Por qué? Porque hoy el país tiene un déficit muy grande, el presupuesto no cuadra, el país está destinando unos costos muy altos a mantener un precio de la gasolina que no es el precio internacional y el precio competitivo a nivel internacional. Entonces, lo que debemos hacer como colombianos es subir ese precio de los combustibles, llevarlo a paridad internacional, pero, y ahí es donde quiero ser muy claro, tenemos que dejar que esos costos no los asuma el transportador, sino que los asumamos todos como sociedad. Eso quiere decir que los generadores lo reciban y lo paguen ese mayor costo también, y al final de cuentas eso también nos llegará a todos los consumidores porque nos encarecerá en algún momento y en algún porcentaje esa canasta familiar. ¿Eso generará inflación? Sí, la generará, pero será un efecto de única vez que si asumimos de una vez, dejamos de destinar lo que el ministro Bonilla hoy afirmaba era que eran 12 billones de pesos anuales. Si ese gasto no se hace, si no se hace ese subsidio de mantener un precio que no es el real, pues nos evitaríamos incluso la tributaria. Acuérdense que el gobierno está diciendo que necesita 12 billones para financiar el presupuesto del próximo año. Si no tenemos que gastar esos 12 billones de pesos, no se necesitaría esa ley de financiamiento de reforma tributaria. Pero lo que tenemos que entender es que no le podemos dejar ese costo a un solo elemento de la cadena, que en este caso serían los transportadores, sino que tendríamos que asumirlos todos los colombianos, y de ahí en adelante ya el precio debe fluctuar con los precios internacionales y no tendría nuevamente un efecto. Bien, Diego, su visión precisamente sobre este aumento. Ya vemos que hay voces encontradas, algunos apoyando el aumento, otros consideran que no es justificado. Su lectura sobre esta decisión. Listo, yo tengo una posición contraria a lo que ha expresado el doctor Londoño en este momento. Creo que eso es una visión, pues él lo menciona, pero yo creo que aterricémoslo un poco más. Nosotros hoy estamos pagando precio Estados Unidos por el galón de la gasolina y también en términos del ACPM, es decir, el costo con el cual se paga el precio al productor, que en este caso es Ecopetrol, está definido no por lo que le cuesta a Ecopetrol producir esa gasolina o ese ACPM, sino por lo que podría venderlo en el Golfo de México, en Estados Unidos. Y eso lo que hace es incrementar enormemente los precios. En este momento para el ACPM hablamos de 16.000 pesos. Pero cuando uno mira realmente el costo de producción para Ecopetrol, en ACPM representa alrededor de 5.000 pesos. Y cuando uno suma los costos de transporte, incluso los impuestos, pues estamos hablando de 10.000, 11.000 pesos. Por lo tanto, hoy lo que tenemos y la fórmula que tenemos tarifaria está enmarcada
es en esa paridad de precios internacional, como decía el doctor Londoño, pero lo cierto es que eso se puede modificar. Eso es, no tiene por qué ser así. Y yo pongo un ejemplo. Es como si entonces las panaderías del país definieran que deberían vender el precio del pan al precio internacional que podrían estar dispuestos a pagar en el Golfo de México, en Estados Unidos. Diego no es válido. Ese comentario de Diego no es válido y esa comparación, perdón, porque es que el vendedor de pan, si pudiera venderlo en Estados Unidos a un mayor precio, lo vendería en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Que es ese costo de oportunidad. Ecopetrol, lo primero que hay que decir es que Ecopetrol no es del Estado. Ecopetrol es de una parte del Estado y otra de sus accionistas, que lo único que están buscando es una rentabilidad, ¿cierto? Y las empresas industriales y comerciales del Estado, así lo fuera 100% pública, es para generar unas utilidades que ayuden a financiar los programas más importantes del país. Es decir, Ecopetrol sí puede salir a vender su petróleo al costo internacional, el costo de oportunidad, y yo no le puedo decir a un colombiano que compró acciones de Ecopetrol, sabe que no gane plata porque es más bonito decir que voy a subsidiar el combustible. Bueno, doctor Londoño, pero entonces yo haciendo? termino la idea y podemos entrar a debatirlo. Lo que estamos diciendo los colombianos es que si lo vamos a subsidiar, digamos que lo vamos a subsidiar, el que lo tiene que subsidiar, como hoy pasa, es el presupuesto general de la nación, el Estado, no la empresa. Y ustedes están diciendo, cuando cambiamos la fórmula es que la empresa lo subsidie porque no actúe dentro del mercado, sino que sea un precio ficticio, el costo de producir, y si es el costo de producir no va a generar ninguna utilidad, y eso va a ser aún más grave para el Estado porque las utilidades que genera Ecopetrol por toda esta operación no se darían los impuestos y demás. Entonces, esa no es la forma transparente de decir vamos a tener un precio menor. Si lo queremos tener menor, lo que tenemos que hacer es pagarlo del Estado como lo estamos haciendo hoy, no cambiar la fórmula del combustible. Bien. ¿Puedo terminar? Sí, adelante. Listo. Yo creo que el doctor Londoño aquí además adelanta una parte crucial de la explicación y es finalmente a quién entonces en últimas beneficia esta estructura, porque lo cierto es que Ecopetrol en su mayoría es una empresa pública y cuando uno mira estos precios de transferencias que estamos haciendo para pagar ese precio internacional del Fondo de Estabilización o de los impuestos de los colombianos a Ecopetrol, varios de esos presupuestos redunda y se redirige en utilidades que se redirigen de nuevo a la nación. Al final, ¿quiénes son los grandes beneficiarios o quiénes serían los grandes perdedores con el cambio de fórmula al precio Colombia o al precio nacional? Sería ese 11% de accionistas privados que saltarían. Ahí tenemos a los fondos privados de pensiones, a JP Morgan y otros fondos que serían realmente los damnificados con esa fórmula, porque lo cierto es que muchos de esos precios que estamos trasladando en términos de impuestos reversan al Estado, al presupuesto general de la nación, en forma de utilidades de la empresa. De hecho, siempre ha sido así y se cruzaban cuentas entre ellas. Hoy esta propuesta es viable y no solo porque se le ocurrió a alguien o se le ocurrió a los transportadores en Colombia definirla, sino porque hay distintos países que tienen fórmulas flexibles en ese mecanismo. Por ejemplo, Brasil, que no utiliza una fórmula adoptada totalmente a paridad internacional, sino por el contrario, reversaron y han encontrado mecanismos mixtos con el fin de que las subidas no sean de un golpe tan abismal. Entonces yo creo que está bien y me parece bien que el doctor Londoño ponga el debate sobre la mesa como es. Me parece que corresponde en últimas a quién beneficia o quiénes son los beneficiados con mantener este precio o subir los precios, en este caso de la CPM, y que al final es un debate de no inviabilidad económica o política, sino por el contrario de decisiones técnicas que enmarcan o benefician a unos u otros. Yo creo que está muy bien que el debate se ponga en esos términos. Sí, ya ahorita en la próxima ronda les pregunto por esas consecuencias para que la gente entienda desde distintas lecturas las consecuencias de esta decisión. Pero quiero terminar esta primera ronda, Andrés, con su visión general de por qué es positiva o negativa esta decisión del gobierno nacional. ¿Justificada o no? Joan, bueno, yo creo que viendo el reportaje que pasaste al principio, el ministro Bonilla decía que mantener congelado el precio no lo aguantaba la economía colombiana. Yo no creo que sea cierto, yo creo que no lo aguantan las finanzas públicas, que no necesariamente son lo mismo. ¿En qué sentido? Porque ese es el dilema en el que estamos. O salvamos las finanzas públicas, como muy bien lo dijo el exministro Londoño, estaban agadas, es difícil algún tipo de flexibilidad,
o afectamos la economía, como lo decía el director Henry Cárdenas. Yo creo que esa es la situación en la que estamos. Y es una situación donde toda la decisión que tomemos va a ser mala. No es una decisión fácil. Afectamos un lado, afectamos el otro. Realmente casi que no hay una salida fácil o positiva frente a esto. Yo estoy de acuerdo con el ministro Londoño. Es una decisión que hay que hacer. Básicamente, frente al estado de las finanzas públicas no tenemos otra situación, no tenemos otra posibilidad. La idea que lo asuma Ecopetrol, pues no creo que quepa en la cabeza de nadie en este momento. Permítame entrar en el debate que muy bien metieron mi compañero Diego y el ministro Londoño. Yo creo que el problema es que aquí miramos los combustibles como un producto más, como cualquier otro. Y eso es absolutamente equivocado. El combustible es un elemento transversal de la economía que afecta, como hemos visto en este debate, tanto a productores como a consumidores. Básicamente funciona igual que la energía. Y en ese sentido es de entender que para que los altos precios del combustible que podamos tener en Colombia, a quien afecta es a la economía en general. Es decir, beneficia a Ecopetrol, beneficia a los accionistas, como muy bien dijo el ministro Londoño, pero quien se afecta es la economía porque le acorta el dinamismo. Entonces, no es una cuestión de gana y pierde, no es una cuestión de gana-gana, sino es una cuestión de gana y pierde. Y eso pasa porque hemos decidido que un sector que es una renta natural, como es el combustible, y quiere decir, no lo consumimos porque queramos, sino prácticamente porque nos toca, si queremos ser activos económicamente y demás, pues ha tenido una visión de negocio que viene del 2007. Como muy bien dijo Diego, antes del 2007, el Ecopetrol se asumió el costo de oportunidad. Fue en ese año que llegamos a esta fórmula y en donde estamos vendiendo petróleo como si lo exportáramos, como lo dice muy bien el exministro Londoño, que nos sirve a las finanzas públicas desde el punto de vista de Ecopetrol, pero que nos afecta a los que somos consumidores o productores de la economía nacional. El mejor ejemplo del que tenemos viendo lo que está pasando en la costa con el costo de la energía. Básicamente un costo tan alto pues afecta a la actividad económica de manera profunda y mira que la gente se trata de ir a Panamá a producir como están diciendo allá. Esa situación se crea, eso del costo de oportunidad que explicó muy bien Diego con el precio de compra, el costo del Golfo de México, es porque en el 2007 se abre la venta de acciones de Ecopetrol y por lo tanto para los inversionistas sí es muy atractivo que Ecopetrol, todos sus ingresos se manejen como si exportara todo su petróleo. Pero eso tiene el efecto dañino de afectar el crecimiento económico. Y hoy el doctor Henry lo estaba explicando muy bien. Sube el precio, eso evidentemente ayuda a las finanzas públicas, ayuda a Ecopetrol, pero la economía vamos a ver los golpes. Con respecto, brevemente para darle espacio a mis compañeros de mesa, brevemente con respecto a las consecuencias. Yo creo que el ministro Bonilla siente confianza de esta subida frente a lo que tiene que ver con la inflación, que es evidentemente el tema acá, porque él cuando se empezó a hablar de la subida de la gasolina, en todas las comisiones que estuvo en el Congreso, él hablaba que el impacto de la inflación de la gasolina en la economía no iba a ser tanto, algo que realmente llamó la atención de todos y impresionó a muchos. Pero la realidad es que 2 años después del gobierno empezar la subida de precios, la inflación ha bajado del 13 al 7 en el momento en que la gasolina ha subido considerablemente para tratar de recuperar el costo del déficit. Sí. En tal sentido, yo creo que él piensa lo mismo o siente la misma confianza y por eso esa decisión que el doctor Henry llama arbitraria de acabar la negociación y decir vámonos con la subida. Él en la presentación que hizo ayer en la Contraloría dijo solo va a subir el 0,8. Yo disto de eso. Yo creo que en el ACPM sí pueden haber consecuencias inflacionarias que habría que sopesar cuál es la mejor condición, pero yo creo que sí es peligroso en ese lado. No obstante, repito, creo que es una decisión que hay que tomar y no hay decisiones buenas acá. Todas van a tener un daño y todas van a tener alguna consecuencia. Ya seguimos analizando las consecuencias, pero antes de hablar de las consecuencias, Henry, quiero preguntarle por esa afirmación que se hace y se pone sobre la mesa de decir, incluso dicha por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que dice, hey, son 12 billones de pesos al año los que nos genera este precio como está, esta fórmula que tenemos y este subsidio, por decirlo,
de la CPM. Vale la pena que empecemos a disminuir ese gasto porque las finanzas públicas no dan más. Pareciera como si fuese un beneficio exclusivo del gremio. ¿Qué responder a esta afirmación? Y además, esa fórmula que ustedes le propusieron al gobierno en estas 13 reuniones, ¿por qué usted considera que es válida y cómo disminuiría el aumento si se hubiese adoptado? Lo primero es que ese déficit que tiene o que dice que tiene los 12 billones, nosotros como colombianos deberíamos revisar muy bien todo lo que está pasando en el gobierno nacional, toda la corrupción que se está dando. Primero, el gobierno debería cerrar esa brecha y cambiar esas políticas o esos políticos que tiene dentro del gobierno para que realmente el bolsillo de los colombianos no se vea afectado tanto con la subida del diésel. Primero preocupémonos por cerrar esas brechas y ahí sí miremos a ver de cuánto es el déficit real y empezamos a tocar al bolsillo de todos los colombianos, porque es que subir el diésel es tocar el bolsillo de todos los colombianos, porque nosotros como transportadores llevamos a cualquier rincón del país los alimentos y la industria de nuestro país, pero eso se hace en vehículos que van con diésel, no vehículos que van con gasolina, como lo decía y lo afirmaba el ministro Bonilla. Seguramente falta de información que tiene él. Él piensa que hay muy pocos transportadores los que llevan los alimentos, cuando realmente todos los transportadores de más de 3.5 toneladas hasta las 34 toneladas transportamos alimentos a cualquier rincón de nuestro país. Entonces, cerremos esa brecha de corrupción que hay en el gobierno y ahí sí miramos y tocamos el bolsillo de los colombianos. Con mucho gusto lo miramos y los ayudamos, pero mientras tanto, no. Y es no al alza del combustible. ¿Y les genera pérdidas este aumento o disminuye ganancias? No, nos va a generar pérdidas porque en este momento estamos pasando por un momento muy crucial en donde tenemos cierres viales, tenemos inseguridad en las carreteras, tenemos, peor aún, inseguridad en la reinversión de los grandes inversionistas pues, del país, en donde están temiendo por sus utilidades y por de pronto seguir generando empleo, porque se está volviendo un país muy inviable. Desen en cuenta todo lo que está pasando en nuestro país vecino, Venezuela, que eso es lo que no queremos vivir nosotros como colombianos y no queremos empezar a padecer de todo un espejo que nos está dando Venezuela. Eso es lo que nosotros tenemos que primero buscar, cerrar esa brecha y tratar de siempre estar unidos como colombianos, trabajando para el bien digamos, del país como tal. Si nos toca empezar a aportar dinero por intermedio del diésel, pero primero cerrando corrupciones que hay en el Estado. Bien, doctor Londoño, su visión sobre las consecuencias que genera esta decisión para explicarle también de manera pedagógica a la gente que a veces no entiende estas decisiones porque parecen muy técnicas, pero afectan el día a día. ¿Sí va a afectar la cotidianidad de los colombianos de a pie? ¿Debería afectar? ¿No debería afectar? ¿Cuál debería ser el manejo que se le dé para las consecuencias, poder afrontarlas de la mejor manera? Yo lo primero que quiero decir es que todo lo que dijo Henry, estoy completamente de acuerdo. ¿Qué quiere decir con eso? Hoy el país tiene una gran cantidad de problemas y la subida del diésel sin duda va a generar inflación. No podemos negarnos esa situación. Tenemos que ser claros. Cuando uno dice que va a tomar una medida de política pública, tiene que mirar las consecuencias. Pero para entender eso, lo primero que hay que decir es que esos 12 billones los estamos pagando los colombianos. Los estamos pagando los colombianos vía impuestos y vía deuda. Adquirimos deuda que nos toca pagar a unos intereses muy caros. No, cuando el Estado paga algo, lo paga los contribuyentes. Los que pagamos los impuestos todos los días somos los que financiamos al Estado. Entonces, hoy estamos pagando esos 12 billones, pero los estamos pagando mal enfocados. Porque, ¿qué deberíamos hacer? Y vuelvo, insisto, va a generar inflación, pero deberíamos asumirla todos. No se le puede dejar a los transportadores de carga porque los quebramos. Un aumento de 9.000 a 15.000, del 60% mal contado del precio del combustible, sin duda los quebraría. Entonces lo que tenemos que decir es
que ellos puedan trasladar ese costo adicional a los generadores de carga. Y los generadores de carga, sin duda alguna, van a trasladar ese costo a la ciudadanía, a que las papas fritas me cuesten un poquito más, a que el arroz me cueste un poquito más, a que todos los productos tengan un aumento. Pero si lo asumimos una vez y decimos, ya todos nos comimos en este momento ese golpe, pero evitamos, por ejemplo, una tributaria o ley de financiamiento que están llamando, pues los efectos se pueden controlar en este momento y hacia adelante ser más transparentes con los costos que realmente pagamos por nuestros productos. Esto nos lleva a una discusión muy grande y es cómo estamos fijando las tarifas o los fletes que se pagan por el transporte. Yo creo que nosotros hoy tenemos que mirar cómo estamos remunerando a nuestros transportadores, porque como Henry lo dijo, son los que nos llevan todos los productos, porque además nosotros, por nuestra carga, el 95% se mueve vía carretera, no tenemos trenes, la carga que se mueve por avión es muy pequeña, entonces sí tenemos que entender que a ellos los debemos remunerar bien, porque si no se remuneran bien, el problema es que no vamos a tener los bienes y servicios. Asumamos ese golpe en la inflación temporal y ajustemos las finanzas públicas para que podamos pagar el presupuesto. Este año ya vimos que tuvieron que recortar el presupuesto en 20 billones de pesos y los analistas y muchos coincidimos en que ese recorte se va a quedar cortico. Entonces estamos dejando de financiar otras cosas, por ejemplo la salud. Vieron que hay una carta de muchos exministros de Hacienda, de muchos funcionarios que dicen la salud está desfinanciada porque estamos gastando sin tener un control de los recursos. Por eso es importante hacer transparentes los costos del transporte, trasladarlos y que el presupuesto general de la nación y los recursos del Estado alcancen para pagar las obligaciones y sobre todo para las inversiones prioritarias. Bien, Diego, ahondando en este tema de las consecuencias y sobre todo, insisto, en explicarle de manera pedagógica al televidente cómo explicarle este tema de que sí, nos evitamos los 12 billones de pesos porque pues estaríamos ahorrándolos con este aumento y la fórmula, pero pues tienen que esperar los ciudadanos que aumente la inflación, que aumente el costo de vida, el costo de algunos alimentos, de la canasta familiar. No sé cuál sentiría más el ciudadano, si en el contexto económico actual ahorrarnos esos 12 billones o que la inflación suba y la canasta familiar se encarezca. ¿Qué debe esperar el ciudadano colombiano con esta decisión, Diego? Bueno, yo creo que va básicamente trabajada en torno a aumentar los precios de todos los bienes y servicios. Es decir, ahorita lo que vamos a ver, efectivamente, como lo dice el doctor Londoño, se va a empezar a trasladar todos estos nuevos costos, en este caso de la CPM, a el transporte de alimentos, principalmente los alimentos que se transportan en todo el país por carretera y en camiones. Por lo tanto, va a haber un incremento. De hecho, me pareció muy grosera la respuesta del ministro Bonilla, diciendo básicamente que los transportadores se inventaban que básicamente el precio de todo, de los huevos y demás, dependía de la CPM y del transporte. Porque lo cierto es que exagera algo que sabemos que es cierto y en efecto va a tener un incremento en el mercado diario que va a hacer las familias todo el tiempo. Y esto me recuerda mucho el debate cuando subió el precio de la gasolina. Entonces, en ese momento era, no, pero es que la gasolina no impacta tan fuerte porque no va a impactar otros sectores. Bueno, para julio de este año, en la inflación anual, fue el cuarto producto que más impactó en la inflación, por debajo de arriendos, por debajo de electricidad y restaurantes. Es decir, la gasolina con ese impacto que tenía, que no era tan grande como lo va a hacer el ACPM, ya impacta bastante fuerte la inflación. Una inflación que todavía está muy alta y quisiera ir un poco más allá a un tema crucial para la economía y para el empleo de Colombia, y es hemos tenido unas dificultades muy fuertes en materia de crecimiento económico. El año pasado, pues cercano al 0%. Y para eso, principalmente el problema era de inversión. La inversión ha estado afectada principalmente porque las tasas de interés están muy altas en los bancos. Y eso está ligado principalmente a lo que define de tasa de interés de referencia el Banco de la República. El Banco de la República no va a bajar más las tasas, aunque se necesita, si la inflación no tiene un comportamiento hacia abajo. Y realmente ese es un punto crucial para la reactivación, que no es solo ver el crecimiento económico per se, sino que implica realmente generación de empleo, generación de riqueza y generación de nuevas necesidades en el país. Yo creo que nos vamos a ver golpeados por ese lado y coincido con
con el doctor Londoño en que esto pues es un ajuste sobre todo en materia fiscal, en materia tributaria, es decir, estamos hablando de unas necesidades de caja principalmente y que pues en últimas son los que toman estas grandes necesidades, pero el pago finalmente lo vamos a hacer todos nosotros a través del mercado y de lo que compramos día a día para nuestros hogares. Bien, doctor Arellano, su visión sobre estas consecuencias luego de esta decisión del aumento de la CPM, hablando en plata blanca, ¿qué deben esperar los colombianos después de esta decisión? Bueno, repito, el ministro dijo que el crecimiento, que el impacto en la inflación iba a ser de 0,8, pero que él esperaba que los otros factores fueran bajando, por lo tanto se sopesarían. Yo no soy tan optimista como él, honestamente. Yo creo que en la CPM me uno al coro de mis amigos de mesa de que el impacto va a ser mucho mayor. El problema es que qué decisión tomamos, porque, o sea, por ejemplo, el director Henry decía al principio que tenemos que solucionar la corrupción y todo lo demás. Así le solucionáramos, el problema es que el déficit es en el FEPEC. Si solucionáramos toda la solución, ese mismo déficit seguiría existiendo ahí y hay que solventarlo. Tenemos que ver es por qué viene. Y digamos que el congelamiento de los combustibles viene desde enero del 2020, antes de la pandemia. Hay que preguntarse por qué se hizo ese congelamiento entonces, si no fue producto de la pandemia. Y no obstante, 5 años de congelamiento del precio del combustible pues genera beneficios para alguien que no se han trasladado a la economía en general, ya que estamos hablando de tomar el esfuerzo todos. Yo creo que la solución va a terminar siendo por fuerza la que dice el exministro Londoño, de que vamos a tener que asumir todos en el consumo el costo de la subida, porque es casi iluso creer que van a echar la decisión para atrás de la subida. El problema es que los ingresos laborales, como lo dijo el DANE, es lo que está jalonando la economía hoy, básicamente. Y en ese sentido, pues estaríamos golpeando al elemento que permite los crecimientos que hemos visto ahorita en los últimos reportes del DANE. Y eso pues sí sería un acabose completo. La fe que yo creo que tiene el ministro es que el impacto no va a ser tanto, tal y como le pasó con el precio de la gasolina, porque como bien dice mi amigo Diego, pues es el cuarto factor, pero es que es el cuarto factor en un momento en que subió la gasolina históricamente. Realmente el impacto yo creo que el impacto que todos esperábamos era mucho mejor, y yo recuerdo los debates en el Congreso en contra de Bonilla, cada vez que decía que el precio de la gasolina no iba a generar inflación, eran durísimos, y se iban en contra de él con muchísima fuerza, pero en honor a la verdad, pues lograr rebajar la inflación de la manera que la bajó con esos precios de la gasolina, yo creo que le da la confianza para seguir adelante. Me parece arriesgado, me parece complicado, porque la CPM es otro nivel totalmente diferente. Bueno, dejemos por ahí. Sí, y ahondando en esas consecuencias, Henry, también quiero preguntarle, porque esto tiene, si bien esa parte técnica, económica, pues una parte muy política, y usted ahorita hacía unas críticas al gobierno nacional en ese sentido, en el manejo del presupuesto público y demás. ¿Usted cree que esta decisión obedece, Henry, a un aspecto político, a un tema ideológico detrás? Si hubiese un gobierno con una ideología distinta, ¿esta decisión no hubiese pasado? Pues imagínese que en el gobierno anterior, el gobierno de Duque, fueron a hacer una reforma y estallaron el país. Y todos los que estaban en contra, que hoy son gobierno, por que les iban a subir un poquito nomás la gasolina, y fue un problema gravísimo. Hoy, que subió la gasolina como subió y sube la CPM como va a subir, entonces, ¿por qué esas mismas personas que peleaban porque no subiera la gasolina en esa época, dónde están? ¿Están de acuerdo con que les cueste más el tanquear su vehículo, su moto, o peor aún, yéndonos al sector de transporte de pasajeros? Cuando la CPM suba, va a subir el pasaje de Transmilenio o de cualquier tipo de rutas en servicio de pasajeros. Más o menos tenemos calculado que el precio del diésel, cuando suba a los 6.000 pesos, el precio del pasaje puede subir de 600 a 800 pesos adicionales a hoy. Creo que un pasaje hoy en día de Transmilenio está en 2.950, o sea que ¿en cuánto se va a poner? Pero teniendo el mismo salario mínimo que existe, ¿sí? Por eso no estamos de acuerdo, y algo que decía Diego al principio es, en Estados Unidos ganan en dólares y más o menos el per cápita anual por persona está
en $60.000 en Estados Unidos. En Colombia, el per cápita está a menos de $6.000. ¿Por qué tenemos que pagar los precios internacionales cuando, gracias a Dios y gracias a políticas anteriores, hay petróleo en nuestro país? Así que tenemos que beneficiarnos de algo de lo que tiene y de las riquezas que tiene el país. Y una de las formas como nos beneficiamos es precisamente teniendo un precio diferencial a muchos países que no tienen petróleo. ¿Por qué Venezuela, cuando tenía una buena economía, siempre tuvo un buen precio en los combustibles? Hoy nosotros tenemos petróleo, aprovechemos eso y no dejemos que nos quitemos o que nos quiten ese beneficio tan importante que es tener las 2 refinerías de pronto más modernas de Sudamérica, en donde hacen el 100% del diésel que se consume en el país. O sea que sí podemos tener un precio diferencial, no tenemos que medirnos internacionalmente. Pero ahondando en ese tema político, entonces le pregunto, doctor Henry Cárdenas, ¿se sienten perseguidos por este gobierno? ¿Se siente que hay una persecución al gremio como tal? No solo al gremio, a todos los que producimos en el país, a todos los que trabajamos día y noche, a todos los que madrugamos, tenemos una persecución incalculable, porque los que trabajan y pagan impuestos son los malos hoy en día, pero los que delinquen les buscan beneficios, buscan que les paguen, buscan tener toda clase de beneficios con el Estado. ¿Por qué nosotros que hemos trabajado toda la vida no podemos obtener esa clase de beneficios que es tan importante para el pueblo colombiano? Vuelvo y digo, la CPM es una necesidad, no es un lujo, es una necesidad. ¿Por qué? Porque transporta todo lo que consumimos, todo lo que nos vestimos, toda la industria, todos los bienes y servicios. Entonces yo creo que es hora de que pensemos todos los colombianos en que tenemos que luchar por ese beneficio que tenemos de ser un país petrolero. Bien, doctor Londoño, quisiera su visión precisamente sobre este tema político. ¿Usted cree que detrás de esta decisión hay un tema ideológico, político, o es un tema meramente económico, de números, de finanzas públicas? Su visión sobre este tema. Henry, me ponen una pregunta muy difícil, porque lo que Henry decía, yo era viceministro en ese momento cuando el estallido social que llamó los hoy gobernantes, y nosotros presentamos una reforma tributaria que bajaba los impuestos a las empresas y nos tumbaron. Ustedes vieron que tanto se jactan de decir que el estallido social. Nosotros congelamos el precio de los combustibles en pandemia. Realmente la congelación se da en pandemia, pero por una razón que el ministro Bonilla ha querido ocultar, y es que en ese momento los precios de los combustibles estaban muchísimo más baratos. Nosotros estábamos cobrando en ese momento un precio del combustible mucho más alto al que realmente estaba internacionalmente. Porque si se acuerdan, el precio del petróleo alcanzó a estar en valores negativos porque había tanto excedente y no había consumo de los combustibles, porque todos estábamos encerrados en nuestras casas, que el precio de los combustibles era mucho menor. Entonces, la política en ese momento, si hubiéramos bajado el precio de los combustibles, pues el golpe ahorita sería mucho mayor. Y eso hay que aclararlo. Lo segundo que tengo que decir es que yo soy absolutamente crítico de las políticas económicas de este gobierno y comparto con Henry lo que acaba de decir, que aquí hay una estigmatización y un ataque al sector privado y al sector productivo grandísimo. En eso estamos completamente de acuerdo. Esta decisión, después de decir eso, no es por una ideología. Esta decisión es porque están llegando a un nivel en el que se les está raspando la olla. Este año, para el presupuesto de este año, salimos a pedir prestado internacionalmente, deuda externa, $5.500 millones. Para el presupuesto del próximo año, están pensando en pedir casi $10.000 millones, el doble. ¿Eso qué quiere decir? Que la olla está raspada. Y por eso es que están tomando estas decisiones. No es por una convicción adicional, sino porque llegamos a un nivel en el que el recaudo tributario de este año cae frente al recaudo tributario del año anterior, en el que nuestra economía se ha visto tan golpeada por los mensajes. Yo no creo que sean las tasas de interés. Eso puede afectar de alguna forma, pero realmente es por la falta de seguridad jurídica.
por el constante ataque del gobierno a el sector privado, que la gente no invierte. Si no invierte, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay crecimiento. Si no hay inversión, no hay desarrollo. Eso es lo que nos está pasando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que recortar el presupuesto. Hay que recortarlo, y entonces lo que uno también podría mirar es dónde se puede recortar. Crearon el Ministerio de la Igualdad, que cuesta 2 billones de pesos al año y que no ha ejecutado nada. Eso debería recortarse. La cantidad de embajadas que se abrieron debería recortarse. Todo eso es muy importante. Tenemos que ser juiciosos con las finanzas públicas. Pero, desafortunadamente, los precios de los combustibles también tenemos que llevarlos a esa realidad. Y vuelvo y reitero, no pueden asumirlo los transportadores. Los tenemos que asumir todos los colombianos, porque no podemos volver a atacar a un sector. Si se ataca a este sector, como se atacó el sector salud o como se ha atacado el sector energético, pues el país va a entrar en una crisis profunda. Tenemos que subir el precio de los combustibles, pero que no lo paguen los transportadores, que lo paguemos todos los colombianos. Doctor Cortés, le traslado entonces la pregunta. ¿Usted sí cree que detrás de esta decisión hay algún tipo de ideología, de línea política clara que, digamos, no logró que hubiese un acuerdo con el gremio de los transportadores y termina en esta decisión, o es una decisión meramente técnica? Bueno, primero yo creo que detrás de toda decisión económica y técnica hay una posición política. O sea, no creo que haya una posición que se desfase de una posición ideológica. Y en este caso yo creo que lo que más queda como claro en el panorama, y yo haría énfasis en eso, es que hoy el gobierno Petro y el ministro Bonilla están haciendo lo que han recomendado pues históricamente distintos organismos como el Fondo Monetario Internacional, que distintos otros gobiernos en el pasado hubieran intentado hacer exactamente lo mismo. Es decir, cuando uno hablaba de ese cambio y desde un gobierno de izquierda, uno esperaba algo totalmente distinto. Y lo cierto es que las medidas que está adoptando, y en general el ministro Bonilla es muy bueno en eso, las medidas que adopta son supremamente ortodoxas en muchos sentidos. Y en este caso puntual estamos hablando de unas medidas que se acogen a lo que se está haciendo. Y, por ejemplo, mencionaba otra contraparte, otro gobierno en la región, Brasil, con un gobierno alternativo también, pues no tomó la misma vía que Colombia. Por lo tanto, es una decisión política que definieron en este caso llevar el precio y anclarlo al precio internacional y trasladar el precio pues a los precios, a los bienes y servicios de todos nosotros. Yo terminaría diciendo que no veo ese cambio, veo que es más de lo mismo en esas medidas, por lo menos económicas, y que yo creo que los argumentos que se pueden plantear en torno a las necesidades económicas y sobre todo de presupuesto que plantea este tipo de medidas van a ser insuficientes, porque lo cierto es que según el marco fiscal de mediano plazo y lo que se ha planteado desde el Ministerio de Hacienda, ni siquiera cerrando este déficit va a ser suficiente como para que no sea necesario la reforma tributaria, para que sea necesario aumentar el recaudo de impuestos, y que todo eso se va a trasladar pues a un impacto a la economía en general y a que realmente no pueda crecer. Entonces yo creo que lo que vemos en últimas es que en materia de esto el gobierno está haciendo más de lo mismo, lo que hubieran hecho otros gobiernos distintos. No es una posición tampoco ni de izquierda, y además yo le sumaría que hay un incumplimiento de la palabra, porque cuando se subió el precio del combustible se le dijo a los transportadores: oigan, vamos a hacer unas mesas técnicas en donde vamos a revisar la fórmula del precio de la CPM. Y lo cierto es que después de esas mesas, cuando los transportadores llevaron propuestas técnicas, porque son propuestas técnicas, y plantearon una formulación para que esto cambiara y se modificara esta fórmula, lo que el gobierno dijo fue: no hay acuerdo, unilateralmente subimos precios y no hay nada más que hacer. Entonces yo creo que hay un incumplimiento también en materia del gobierno de algo que se comprometió hace un tiempo para frenar pues que se movilizaran y que hubiera un tipo de protesta, y en este momento pues incumple totalmente, sumado a otros incumplimientos en el país. Entonces yo creo que tenemos más de lo mismo y un incumplimiento a lo que le habían prometido a un gremio en específico, y se traslada finalmente no solo a los transportadores, y yo quiero dejar eso finalmente. Esto no es un tema de que afectan a un gremio puntual, no, están afectando a todo el país, porque bien o mal hoy todo el transporte de carga se hace a través de buses y camiones en diésel. Entonces yo creo que eso es como lo que queda de esta idea,
y políticamente yo creo que va a ser muy costoso para el gobierno, y la cuestión es que la gente va a capturar esa idea como que este fue el gobierno de izquierda que hizo esto. Bien. ¿Lo puedo interpelar solo un segundo, Diego? Rápidamente, doctor Londoño, Solo adelante. un segundito, sí, no me demoro nada. La medida de subir los combustibles podemos decir que es igual a los gobiernos anteriores, pero lo que no podemos aceptar es que los gobiernos anteriores éramos amigos del sector privado y trabajábamos de la mano con el sector privado y todos buscando inversión privada. Este gobierno sí vive en contra de la inversión privada y esa sí es una diferencia grandísima. Este gobierno quiere acabar la inversión privada en salud, en energía, en educación, en casi todos los sectores, porque quiere estatizarlo todo. Nosotros, los gobiernos anteriores, el que haya sido, siempre hemos pensado en el libre mercado y en la iniciativa privada como motor del crecimiento. Precisamente ahí yo también entraría a controvertirlo, porque si estamos hablando de beneficiar y fortalecer la inversión y el beneficio al sector privado, pues lo cierto es que las políticas de libre comercio que se han implementado en el país desde la apertura y los tratados de libre comercio quebraron sectores industriales, quebraron sectores agropecuarios e importamos hoy muchas cosas que producíamos en el pasado. En vez de un fortalecimiento industrial, tuvimos un desmantelamiento del sector productivo nacional. Bien, Andrés, su visión sobre este tema de la ideología posible detrás de esta decisión del aumento del ACPM. ¿Usted está de acuerdo o qué opina más bien de lo que dice Diego frente a ese incumplimiento del gobierno nacional, frente a esa falta de coherencia de pronto de esta decisión? ¿No era lo que se esperaba? De nuevo, es una situación difícil y yo creo que fue una decisión que nos fuerza a tomarla de alguna u otra manera. De hecho, aquí todos hemos dado alguna solución de lo que puede ser. No, yo no lo veo como una traición, o sea, mantuvimos el precio congelado 2 años a costa de las finanzas públicas, como muy bien lo dijeron mis contrapartes. Lo que dice el ministro es que esto es insostenible más tiempo. Si es insostenible hay que tomar decisiones, o sea, se mantuvo el esquema pasado durante 2 años, pero al parecer ya no da más. Entonces la posición, si es de todos, el exministro dice que debe ser a cargo de los consumidores. A mí eso me da miedo porque es el que está impulsando la economía. El doctor Henry dice que no puede ser a cargo de los transportadores porque va a subir los precios. O sea, prácticamente estamos sin salida. La decisión que tomemos va a ser difícil. Ahora, ¿por qué pagamos un precio internacional, como decía el director Henry? Y ese es el quid del asunto, ese es el problema, pero bueno, él sí se sentía muy cómodo con esos gobiernos. Pagamos un precio internacional para favorecer las inversiones privadas en Ecopetrol, esa es la razón. Y por eso se creó en gran parte el FEPEC, y eso es uno de los elementos que debemos cambiar. Yo estoy de acuerdo con él. La gasolina es un medio, los combustibles son un medio, no son un fin. La gasolina debería estar en pro del crecimiento económico y no en pro del crecimiento del negocio, porque lo que estamos haciendo es favoreciendo Ecopetrol, haciendo costoso los costos de producción y de consumo de la economía en general, y eso no es una buena idea en un país que no es petrolero. Eso es la verdad, nosotros no somos un país petrolero, nuestra riqueza natural per cápita es muy inferior a la de cualquier país, por ejemplo de la OPEP, como para llegar a considerarnos en ese tema. Ahora, el precio de los combustibles, es cierto, se congela en pandemia en un momento de bajonazo que fue muy corto, pero que tuvo un efecto rebote inmenso. Y en Colombia hay un factor del que se habla poco, pero yo creo que tenemos que hablarlo, porque es que los combustibles tienen un 10% que son biocombustibles. Había un techo sobre el precio del etanol que se quitó y en el efecto rebote generó un incremento en los costos tremendos que venían a cargo del FEPEC. Incluso querían aumentar el gobierno anterior el tamaño de la mezcla, pasarlo del 10 al 12%, y el mismo ministro de Minas de la época dijo, eso no caerá en los consumidores, caerá a cargo del FEPEC. Bueno, esa es la situación que tenemos, ese es el problema que tenemos. No es un problema creado en este gobierno, es un problema histórico que demanda una solución ya y pronta, una solución que a menos de que pase un milagro, tendremos que asumir unos sectores o toda la nación o la empresa Ecopetrol. El punto es que aquí no podemos llegar a decirle al gobierno como si él hubiera creado este desastre, como si él hubiera creado esta situación, acusarlo de 2 billones de pesos de un Ministerio de la Igualdad, que yo puedo estar totalmente de desacuerdo, cuando el gobierno anterior, según el ministro, y habrá que desmentirlo a él si es que no es así, pidió 200 billones de pesos por fuera del cupo de endeudamiento y no sabemos para qué. Acusarlo de 2 billones por un ministerio y dejar de ver lo que significa 200 billones de pesos de deuda, incrementando entre 25 y 30 billones de pesos al año,
y acusarlo al gobierno de eso de mal manejo me parece, por lo menos... Eso no es cierto, eso no es cierto. Eso no es cierto. Y al ministro lo hemos desmentido muchas veces. Ahora que el ministro, como que yo solo estoy hablando de las citas que dijo el ministro, incluso en lugares como la Corte Constitucional y en todos los espacios donde lo he hablado. Si es mentira, pues habrá que desmentirlo porque él está haciendo esa acusación en todos los lados en todos los lados donde tiene voz y voto. Yo creo que pues habrá que desmentirlo y bueno, usted tiene la capacidad para hacerlo. Sí, yo creo que no podemos desviarnos de la discusión. El presupuesto en estos 2 años, para no hablar de los años anteriores, el presupuesto en estos 2 años ha crecido de 350 a 500 millones de pesos. Ese es un crecimiento que la economía no soportó, porque es que para que el presupuesto crezca en esos niveles, la economía tiene que crecer en esos niveles para poder soportarlo. El nivel de gasto hoy es mayor al que tenía el gobierno anterior de gasto público. Y eso es lo que es insostenible en cualquier situación. Bien. Pues queríamos precisamente llevarles esas distintas lecturas, distintas voces sobre esta decisión. Ustedes vieron, las voces difieren en muchos puntos, pero en un punto que concuerdan es que efectivamente los colombianos deben prepararse para un alza en la canasta familiar, la inflación que algunos rondan en 1 o 2% que aumentaría la inflación con esta decisión. Son cálculos, digamos, previos, pero tenemos que prepararnos para esa alza en algunos precios de alimentos y de la canasta familiar. Antes de despedir, quiero preguntarle, Henry, hablamos de la inflación, hablamos de varias consecuencias. Usted hablaba de un contexto. ¿Qué consecuencias, además de la inflación, podría acarrear esta decisión y que tienen contemplados ustedes como gremios? ¿Habrá bloqueos, habrá protestas, movilizaciones? ¿Quieren irse por esa vía? Hay una cosa muy cierta, es que si a nosotros no nos dan garantía o garantías de poder trasladar ese valor de la CPM a el generador de carga, nosotros tenemos que parar nuestros vehículos y no trabajar más. Porque si nosotros vamos a trabajar para perder, créanme que no lo vamos a hacer. Hoy en día, en Colombia, el 80% de los transportadores es de pequeños propietarios. Hombre camión, una persona que tiene 1 o 2 camioncitos, o 3 socios que tienen una tractomula. Ese es el gran rubro que hay. Y el otro 20% están los empresarios. Pero realmente a los que más duro les puede pegar es a ese 80%, en donde van a tener que guardar sus vehículos, no trabajar más y pues no pueden ver inviable su negocio. Por eso es importante que nos den las garantías para que nosotros traslademos esos costos. Pero nosotros tenemos algo que se llama el CICETAC, que es un índice de costos del transporte en donde se había creado para llegar a un piso. Pero realmente ese CICETAC solo ha servido para sancionar a las empresas de transporte, pero no está claro que ese CICETAC lo deben cumplir también los generadores de carga, solo está para que lo cumplamos nosotros. Tienen tiempo corto, es decir, a finales de agosto, inicios de septiembre, como lo ha dicho el ministro de Hacienda, inicia este aumento. Si los generadores de carga no aceptan, digamos, ese traslado de la carga, valga la redundancia, usted dice que habrá gente que deja quieto su camión. Claro, y al dejar quietos los camiones tienen que liquidar a sus conductores y se va a crear un gran desempleo en el país. Nosotros en el sector de carga tenemos parametrizado que generamos más de 2,5 millones de empleos directos, que está el conductor, está el logístico, está el carguero, está el montallantas, está la serviteca y es una cadena grandísima de generación de empleo. Si nosotros tenemos que parar y más el 80% del sector de carga, se va a dejar de generar mucho empleo en el país. Pues ya veremos qué pasa con esta decisión que ha tomado el gobierno nacional del aumento de la ACPM. Reiteramos entonces, a finales de agosto o inicios de septiembre arranca este aumento de 6,000 pesos. Primero con 2,000 pesos a finales de agosto o inicios de septiembre, el primer semestre de 2025 otros 2,000 y el segundo semestre de 2025 otros 2,000. Aumento de 6,000 pesos en el galón del ACPM. Agradecemos a nuestros invitados especiales por esas perspectivas distintas para que nuestros televidentes puedan hacer su propia conclusión.
Henry Cárdenas, presidente de Fede Transcarga. Gracias, Henry, por su visión y su lectura en La Otra Cara de la Moneda. A ustedes muchas gracias. También a Diego Cortés, economista, magíster, estudiante de doctorado en Ciencias Económicas. Gracias, Diego, y bienvenido por aquí siempre a La Otra Cara de la Moneda. Muchas gracias por la invitación. También agradecemos de manera muy especial a Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda. Doctor Londoño, gracias por su lectura aguda aquí en La Otra Cara de la Moneda. John, un gusto y siempre para ayudar en el entendimiento de los temas. Por aquí siempre bienvenido, doctor Londoño, y también siempre bienvenido Andrés Arellano, presidente del Centro de Estudios Sociales, Francisco Mosquera, del Partido del Trabajo de Colombia, asesor económico. Gracias, Andrés, y bienvenido por aquí siempre. John, siempre un placer, y a mis compañeros de mesa un saludo. Fue un gran debate. Y a ustedes, como siempre, gracias por la sintonía. La invitación de siempre, además, es que escanee el código QR que aparece ahí en pantalla para que acceda a todo el contenido digital de Cable Noticias 24 horas. Siga con nuestra programación. Hasta pronto.